Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Lord of Arden. Estamos llegando a la mitad del primer mes de este año 2016 y este video ya es la tercera entrega de sus historias que les pasaron a ustedes mismos, que les contó sus padres, sus abuelos, sus tíos. Bueno, en fin, ya saben que estas historias son las mejores. Y no voy a alargar más esta introducción y vámonos directamente a sus relatos. Esto es Tres relatos terroríficos reales, parte 3. Pues bien, antes que nada, un saludo a todos los que me han mandado sus historias. Todos van a aparecer, no se desesperen. Prometo que será mucho más seguido ya en esta tercera temporada del canal. Bueno, el primer relato es de Marta Hassel. Espero haber pronunciado bien el apellido. Ella manda su historia desde México y su correo electrónico dice así: a continuación contaré lo que me pasó ya hace varios años. Cuando yo tenía unos 12 años, vivíamos en la casa de mi abuelo, el cual había fallecido hace ya unos cuantos años atrás, por un problema de alcoholismo. En fin, yo me encontraba platicando en el MSN con algunos amigos en la sala de mi casa. Cabe mencionar que la sala era muy grande y las luces se encontraban apagadas. Ya eran alrededor de las 11 de la noche, cuando mi mamá me pidió que apagara la computadora, pues ya era hora de dormir. Cuando apagué la computadora pude visualizar la silueta de una niña de unos 4 años, pero como mi hermana menor era de esa edad, no me preocupé y supuse que era ella. «Melissa», le dije, «ya es hora de dormir, ven». A lo que me contestó una vocecita temblorosa: «Tengo miedo». Yo le respondí con un tono de burla: «No seas ridícula, ándale, ya es hora de ir a dormir». La diminuta voz me respondió: «Pero es que tengo mucho miedo». De pronto mi mamá me interrumpió preguntándome: «¿Con quién hablas?». Yo le dije: «Con Melissa, que no se quiere venir». A lo que mi madre me contestó: «Pero si Melissa está en el cuarto de arriba con tu papá, ¿o no?». En cuanto me dijo eso, volví a voltear a ver a la sala y ya no vi nada. Salí corriendo al cuarto de arriba y en efecto, ahí se encontraba mi hermana con mi papá. Aún me pregunto qué es lo que hubiera visto de haberme hecho caso la silueta que estaba hablando conmigo o de haberme acercado yo a ella. En fin, es algo que nunca sabré. Sin más que decir, espero que hayas disfrutado de esta historia. Un saludo. Wow. Es muy corta, pero muy interesante. Porque aunque no parezca que es tenebrosa, es bastante perturbadora. El pensar que entablaste una conversación con un ser o una entidad de la cual se desconoce su origen como tal. Puede ser un fantasma o puede ser otra cosa. Es una historia muy buena, la cual Marta nos mandó. Un saludo, Marta. Y como siempre, a ti que ves este video, te invito a que te comuniques conmigo y me mandes tu correo electrónico con tu historia a contacto-clove
@clubofarlequin.com. Vamos a una pausa rápidamente de 5 segundos y regresamos con más de sus relatos. Y bueno, continuamos con sus historias. Y vamos ahora con la historia de Mai Carmón. Y su correo dice así: Hola Club, te envío una historia bastante interesante. Espero te agrade. Saludos. Muy corto y al grano, pero su correo contenía un archivo adjunto y dice así: Hola Club, te envío esta historia real. Espero sea de tu agrado. Este relato que te voy a contar fue un hecho completamente real. Te pondré detalles de los lugares donde pasó. Sin embargo, si llegas a narrar la historia, no me gustaría que dieras muchos detalles de dónde pasó, porque se sabe que aún siguen adorando a ese ser o demonio. Y no me gustaría que alguien por curiosidad fuera y sucediera algo lamentable. No te preocupes, Mai, el lugar de los hechos será cambiado. Y bueno, vamos al relato de Mai, el cual dice así. Mi abuela me contó esta historia. Sucede que en un municipio perteneciente a la delegación de Tláhuac, en aquel pueblo en los años de 1920, antes no había muchos habitantes. Habían 2 hermanos que ya en esos tiempos eran conocidos como los compas. Este apodo lo decían por no decirles compactados. Se decía que estos habían hecho pacto con el demonio para que tuvieran mucho dinero y riqueza. Mucha gente llegó a ver que a lo lejos en los cerros de Milpa Alta y Xochimilco, antes sin casas, solo los terrenos de siembra o chinampas, como se les decía. Pasando las 3 de la madrugada veían a lo lejos venir una carreta con caballos y un jinete. Se dirigía a la entrada de la casa donde vivían esos hermanos. Las personas que llegaron a ver decían que se veía a lo lejos como venían prendiendo lumbre, como fuego en la carreta, y al verla corrían a sus casas a esconderse. Supongo que por miedo de no saber de dónde procedía. En aquellos tiempos no había luz por esos rumbos. La casa era de adobe o piedra. La división entre las casas solo eran por pequeños montones de piedras alrededor de cada terreno, y los baños, en las afueras de los terrenos, medio tapados con maderas y cortinas como puertas. Entonces, el hijo mayor de uno de los compas, el compa mayor, se iba a casar. En aquellos días se acostumbraba invitar a todos los de los pueblos y se le daba de comer haciendo fiestas en grande. Mi abuela, que tenía alrededor de 8 años de edad, le pidió permiso a su mamá, mi bisabuela, que estuvo durante la revolución y la cual conocí. Qué suerte de Mai que pudo conocer a su bisabuela. Vamos a regresar a la historia, para quedarse en casa de una de sus amigas de la misma edad. Pasando las 3 de la madrugada, hora muerta de Jesucristo, decía mi abuela, y que puede salir las ánimas y los seres que no son de este mundo, les dio por ir al baño. Entonces las 2 se acompañaron hasta la parte de atrás del terreno, la cual colindaba con el terreno de los compas, cuando de repente escucharon varios ruidos y las 2 pequeñas curiosas se acercaron. Entonces, al asomarse por la pequeña barda, vieron cómo el compa mayor sacaba un cuerno grande, como de chivo, y lo sopló 3 veces. Después de eso no supieron más de ellas. A la mañana siguiente se despertaron, como a las 7, ya en casa de la amiga, y comentaron lo que habían visto en la madrugada, y que les había ocasionado mucho miedo. Pero se preguntaron cómo habían regresado. Ninguna de las 2 se acordaba. En aquellos días, quien tenía fiesta en grande se acostumbraba que con ayuda de la gente del pueblo se hacían la comida y preparativos para la boda, y por la mañana repartían atole y tamales a las personas invitadas, antes de que los novios se casaran. Curiosamente, nadie había ido a apoyar a esa familia, pero al día siguiente, en la casa de aquel señor ya estaba lista la comida: tamales, atoles, mole, arroz, pollo, tortillas, etc. Había de todo. Entonces,
mi abuela regresó a su casa y le contó a su mamá lo que había visto en la madrugada en la casa de aquel señor, y en ese momento le llevaron sus tamales de atole. Pero mi bisabuela, al saber lo que había contado su hija, los tiró a los puercos, los cuales por la tarde se murieron. Años después falleció el mayor de los compas, y en aquellos días la única persona que rezaba en los difuntos era el abuelo de mi abuela, o sea, mi tatarabuelo. Se acostumbraba rezar toda la noche y acompañar al cuerpo del difunto. Nosotros como familia aún lo hacemos. Y tener el féretro abierto para que se veía la cara del muerto y que la gente pueda pasar a verlo. Entonces, al dar las 3 de la madrugada y con muy poca gente en el rosario, les recuerdo que en esos tiempos no había luz por esos rumbos, comenzaron a sentir mucho frío y de repente se apagaron los 4 cirios que rodeaban el ataúd. Se abrió la puerta y entraron 2 perros negros grandes que les brillaban los ojos. Los tenían rojos como fuego. Entonces todos asustados empezaron a buscar los cerillos rápidamente. Cuando los encontraron y prendieron las velas, ¿cuál fue su sorpresa? Que ya no había cuerpo en el ataúd. Dice mi tatarabuelo que se había llevado al difunto en cuerpo y alma, y que él había sido testigo de eso. Entonces, al día siguiente y por la mañana, para que la gente no sospechara lo que había pasado, llenaron el ataúd de piedras y lo cerraron para que ya nadie pudiera ver lo que había. Argumentaron que así lo había decidido la familia. Al darse cuenta de lo que había pasado, el otro hermano se fue a confesar con el sacerdote, comentando todo lo que había hecho y que le aconsejara qué podía hacer para que no le pasara lo mismo que a su hermano. Él le dijo que bendiciera su casa, pidiera perdón a Dios y hacer alguna obra de caridad. Y así lo hizo. Donó una gran suma de dinero para que se hiciera una iglesia, la cual está en la avenida Tláhuac, ahora muy cerca del metro Tláhuac, llamada Capilla del Señor de Mazatepec. Esta iglesia está hecha de piedra como las casas de los compas, y un sacerdote bendijo su casa. Entonces la gente comentaba que cuando venía a venir la carreta a lo lejos y después de todo lo que había dicho el compa, la carretera ya no encontraba la casa a donde se metía y solo daba vueltas en la misma cuadra donde viven aquellas personas, hasta que tiempo después se dejó de ver. Sin embargo, varios vecinos de los alrededores comentan que esas personas tienen un cuarto bajo llave y que tienen un altar con aquel cuerno de chivo y además le ponen una ofrenda, pero que tienen prohibido hablar del tema incluso con los mismos familiares. Decían que el compa mayor comentaba borracho, tenían una fosa donde guardaba mucho oro y que sus descendientes por varias generaciones tenían muchísimo dinero por muchos años. Espero que te haya gustado esta historia, pues yo viví con mi abuela casi toda mi vida, hasta los 26 años, y me contaba tantas historias como no tienes idea. Pero esta era mi preferida, aunque te diré que cuando paso por esa calle y la casa donde viven esas personas, me cruzo a la otra banqueta para no pasar por frente de esa casa, porque aunque esa casa es como la iglesia de pura piedra, siempre está oscura y fría, y tienen varios terrenos en el cerro, pero algunas personas comentan que huele a azufre en ciertas partes de los mismos. ¿Será? Saludos. Qué buena historia de May. ¿Ven por qué les digo que las historias que ustedes me hacen el gran favor de mandarme son las mejores? May, espero poder tener la dicha de que me mandes más de estas historias que te contaba tu abuela para poder contarlas en el canal. Te mando un saludo y de nuevo muy, pero muy buena historia. Y bueno, vámonos a otra pausa rapidísima de 5 segundos y regresamos con más de sus historias. Y seguimos con las historias y ahora toca el turno para Mayito Warrior, el cual mandó su correo a contacto-club@clubofarlequin.com. Y bueno, su correo dice así:
Hola Chloe, me agrada mucho tu canal. Hace tiempo te envié una experiencia, pero lamentablemente tuviste un problema con tu correo. Pero no hay problema, te la envío otra vez. Muy amable, y fue lamentable que al emigrar de servidor perdiera muchas de las historias. Muy buenas, por cierto. Y te agradezco, Mayito, que volvieras a mandármela para compartirla en el canal. Y bueno, continúo con tu correo. Los nombres que te voy a dar los he cambiado y no te pondré la ubicación de donde pasó la historia, porque mi amigo que me la contó no quiere tener problemas, o al menos eso me dijo. Ella no vive aquí, pero dejó esa experiencia. Pues suena bastante interesante la historia, así que vamos directamente con el relato de Mayito. Esta historia se desarrolla en los años 80. Mi amigo Juan se dirigía a ver a unos parientes. Ellos vivían fuera en provincia, ya que él era del centro del país. A medio camino se descompuso el carro, quedando varado frente a un pequeño maizal. Eran de esos lugares que estaba una casa y la otra alejada unos cientos de metros. Era mediodía y hacía un calor insoportable. Él se bajó de su coche, se acercó a la pequeña casa. Una mujer estaba sentada con un perro, solo mirando el paisaje. La mujer era una señora mayor. El perro empezó a ladrar. Entonces mi amigo le preguntó que si había alguien que le pudiera ayudar con su coche. La mujer le dijo que no sabía, pero que su esposo, que estaba atrás de la casa, cuidando a los borregos y las vacas, le podía ayudar. Juan le dijo si lo podía ver. La mujer le dijo que sí. Lo invitó a pasar, le ofreció agua. Entonces Juan le agradeció y la mujer llevó a Juan donde estaba su marido. ¡Ey!, exclamó la mujer. El joven dice que si le puedes ayudar con su coche. Juan saludó al hombre y le explicó su problema. Sí te puedo ayudar, muchacho, pero espérame una media hora, por favor. Él aceptó y platicaron de cómo era el campo, el trabajo y a dónde iba y todo eso. Pasaron como 15 minutos y a lo lejos se veía algo que venía volando, como un ave. Juan dijo en tono de broma: Señor, ¿ahí viene un gavilán? El señor miró y dijo: Oye, no hay de esos aquí, debe de ser una aguilota. Juan se extrañó y siguieron con su plática. El animal ese venía en su dirección. Cuando se acercaba más, se notaba que era muy grande para ser un águila. Juan se empezó a extrañar más, al igual que el señor. Ambos se miraban y sacaban conclusiones de qué podía ser. Los animales empezaron a notar su presencia y se inquietaban, como si se tratase de un depredador. La esposa del señor salió a ver y preguntarles por qué los perros se habían vuelto locos. No se oía nada, solo los animales. ¿Qué es esa cosa?, se preguntó Juan, ya cuando finalmente estaba cerca de ellos. Se escuchó un zumbido muy agudo. Juan alcanzó a ver a esa cosa y no podía creer lo que veía. Esa cosa era grande, como un carro pequeño. Decía que brillaba y tenía cola como de pavo real. Esa cosa se alejó y se perdió en el monte. Se quedaron sin habla. Los señores no sabían qué era. Se quedaron platicando un rato más cuando, en el pequeño camino donde estaba estacionado el carro de Juan, llegaron varios hombres en carros, bajo gente, como buscando algo. Levantaban muestras de suelo, hablando por radio. Uno de ellos les llamó. Juan y los señores salieron. Las personas preguntaron si habían visto algo. Juan contestó al instante que no. Nada, que estaba con los señores viendo unas cosas de su coche. Ok, le dijo la persona. Mira, dígame la verdad. Es que hay un animal que andamos buscando desde muy lejos y es peligroso. Juan volvió a contestar que no vio nada. Bien, las personas estas se metió a la mano del bolsillo y sacó dinero. Toma esto y no digas nada de lo que viste ni lo que escuchaste aquí. Buenas tardes. Y así como llegaron se fueron. Juan, pues se quedó con muchas preguntas. Al poco rato le dijo el señor que no dijera nada, le dio el dinero
y se fue con su coche arreglado. Pasaron algunos días y después de ver a sus parientes, Juan regresó a la casa del señor. Para su alivio, los señores estaban ahí. Y bien. Y por curiosidad pasó y les preguntó si habían tenido algún inconveniente más. El señor le dijo a Juan: mira muchacho, pasó algo raro en mi milpa. Mira. Juan vio y en la parte de la milpa se estaba secando, pero no era algo al azar, era por donde el animal había pasado, o mejor dicho, lo que tocó su sombra. Algunos animales se enfermaron, otros se murieron. El señor le dijo a Juan que eso que pasó fue el diablo. Juan se extrañó, pues no supo qué fue eso, y para qué lo querían, o de dónde salió. Juan regresó a su casa y hasta hoy no sabe qué fue. Bueno, Chloe, este fue el relato de mi amigo. No es un creepypasta ni nada, pero es 100% real. Ese amigo no es nada mentiroso y la verdad, pues a muy poca gente le cuenta esto porque dicen que lo inventa y que es mentira. No sé lo que fue, pero en este mundo hay cosas que aún desconocemos. Saludos, Chloe. Espero sigas con el gran trabajo que haces. Vaya historia, muy interesante. Fíjate que al narrar esta historia recordé varias muy parecidas que pasaron por el Nevado de Toluca, algunas en Colombia y en Perú. Es muy interesante y por la descripción del animal se asemeja a un animal mitológico, como el ave fénix. No sé, una curiosidad. Y bueno, la experiencia de tu amigo ya es parte de los archivos de Cloud of Harlequin. Y bueno, con el relato de Mayito terminamos esta tercera entrega de sus historias. Y como siempre espero sus relatos que poco a poco van a estar siendo publicados en videos como este. Lo comento porque, como dice el dicho, no hay que acabarnos todo el cartucho en una sentada. Y espero sus historias a contacto-clove@cloveofharlequin.com. Y bueno, esto es todo por ahora. Soy Chloe y nos veremos la semana que viene.